Buenas tardes, llenas de calma y armonía. Siento el compartir una vivencia, una observación que he tenido que me ha llevado a una reflexión y es lo que siento el compartir. Me está ayudando y por eso siento el lanzarla al aire por si de alguna manera a alguien le puede aportar lo que a mí me está aportando, que así sea. El apego. El apego parece una palabra, cuando se nombra, poco nociva. Podríamos decir muchas más que probablemente las podríamos catalogar de mucho más peligrosas. Guerra, traición, dolor, sufrimiento, apego. Como que no es tan fuerte. Pero lo que conlleva el apego trae dolor, sufrimiento y muchas cosas desagradables. De alguna manera, crecemos viviendo en el apego. Y el apego nos trae miedo. Y el miedo debilita, enferma, esclaviza. Si uno se autoobserva, podrá ver la cantidad de apegos, que no solo es uno, que uno puede llegar a tener y cargar con él. ¡Qué cárcel! ¡Qué esclavitud! Mi observación y reflexión es buscar el mayor apego. Probablemente, si hacemos una encuesta, una estadística, probablemente yo diría que el apego mayor que tiene una persona es a su vida. A esa vida que a través de un cuerpo físico tenemos y vivimos. Pero observando eso, hay dos cosas que todo ser humano, sin excepción, va a vivir, porque son naturales y normales. Y esas dos cosas son el nacimiento y lo que llamamos muerte. El nacimiento es tomar ese cuerpo físico y la muerte es dejar ese cuerpo físico. ¿Quién toma ese cuerpo físico? Bueno, ahí todos tenemos una escuela detrás, una ideología detrás, una educación detrás. Ponerle nombre quizás entorpezca. Digamos que hay una energía que da vida a ese cuerpo físico. Con lo cual la energía, ese ser, toma un cuerpo físico, todos lo hacemos como seres humanos, es lo normal y lo natural como ser humano, tomar la vida, iniciar la vida en ese cuerpo físico, y todos dejamos el cuerpo físico. ¿Y qué ocurre después? No vamos a entrar en ello. Mi reflexión y mi sentimiento no era a lo que ocurre después, es lo que ocurre durante, en el inicio hasta que llega el final.
que hay una alegría cuando se llega con el nacimiento y normalmente hay una programación de apego al cuerpo físico, que hay un miedo a que acabe. Pero es normal, todos lo vamos a vivir y además de normal es natural. Para mí la diferencia entre normal y natural, normal es que es común en mucha gente, en este caso en todos, y natural que es un proceso natural que se va a vivir, en este caso en todos también, con lo cual es normal y natural. Y decía que para mí el mayor apego probablemente sea al de la vida, al del cuerpo físico. Cuando tendríamos que, más que tener apego, vivir durante el nacimiento y la muerte en libertad. En libertad. Y no con apegos. Al no vivir en libertad, el apego nos trae dolor, sufrimiento. ¿Por qué? Porque existe ese miedo a perder eso a lo que nos apegamos. Eso en el caso de que lo tengamos. Si no lo tenemos, está el estrés por conseguirlo. Pero en este caso, la vida física, los que estamos escuchando esto, la tenemos, con lo cual es el apego a lo que tenemos. ¿Qué pasará? ¿Qué va a ocurrir? No puede ser que no ocurra. Va a ocurrir. Va a ocurrir. Y luchar contra eso es el mayor absurdo que hay. Digo luchar contra algo que va a ocurrir. No querer vivir durante el nacimiento y la muerte en la consciencia de que va a acabar. Y que en ese tiempo yo voy a tomar conciencia para no apegarme a esa primera cosa o la más grande de apego, que es la vida física, para después que lo otro sea más sencillo, no apegarme. Porque claro, después de a la vida física, ese apego, luego vienen infinidad de apegos. Infinidad a cosas que no nos dan la vida. A un jersey, a un bolígrafo, a una bicicleta, a una moto, a un coche, a una casa, a un anillo, a un regalo heredado por generaciones. A un equipo de fútbol, apego. Que no le pase nada, que no pierda. Ya, a segundas, terceras, cosas. Y todo eso nos provoca un miedo que conlleva un estrés, una angustia, una ansiedad, un dolor, un sufrimiento. El apego. ¿Y si viviéramos aquí y ahora, con lo que ahora soy y con lo que ahora tengo, sin centrarme en lo que me gustaría tener o en lo que ya tengo y miedo a no perderlo, y miedo a perderlo? ¿Y si me centro en aquí y ahora, en vivir desde ese nacimiento hasta esa muerte lo más libre posible, es decir, sin apegos? ¿Qué de miedos vienen de los apegos? Y alguien podría decir, como es mi caso, ya, pero como empieces a poner peros te vas a ir a los apegos. Ya, pero es que necesito esto, es que sin esto, ¿qué? Que no tendré esto otro. ¿Sí? Apegos. Pero es necesidad. ¿Sí? Quizás un 90% no sea tanta necesidad. Y un 10% sí. Pero ese 10% es necesidad ¿para qué? ¿Para quién?
para ese último apego que es la vida, la necesito para vivir. ¿Es verdad? Pero ¿sabes qué ocurre? Que a mí eso es lo que me ha dado calma. Que si no lo tengo, pues muero. Y ya está. Pero el tiempo que esté aquí, voy a intentar vivir sin apegos y haciendo lo que está en mi mano y necesito y deseo. Lo vital, lo primario. El respirar, el comer. Claro que sí. Luego eso me ha llevado a otra cosa que es cuando uno entra en un estado de necesidad en el momento, entra en la acción. Y en la acción no está el apego. Con lo cual no está el miedo. En la acción está, tengo que hacer esto. ¿Qué puedo hacer en estos instantes para conseguir lo que necesito? Y en ese momento, cuando sí o sí no hay y tengo que buscar, entra la acción. Y cuando entra la acción, no hay tiempo para el futuro, porque estás en la acción del presente, para el apego, para la necesidad. No sé tú, pero yo ahora podría decir, ya, estas palabras, esto que dices, está muy bien. Pero, y cuantos más peros ponga, más me tengo que autoobservar, porque más voy a ver los apegos que tengo. Apegos sinónimo a necesidades, a miedo, a angustia, a ansiedad, a dolor, sufrimiento. Ya, pero, de nuevo, es que tendré esto, ¿no? Tendré que decir pero. Yo no digo que no, me digo a mí mismo, di todos los peros que quieras, pero cada pero es más esclavitud al apego que te crea necesidad. Y el último apego es esto. Y esto, se va a ir, va a acabar. Porque ha tenido un inicio, que si estás escuchando esto, tú también lo has tenido ese inicio, y va a tener un final que aún no te ha llegado si estás escuchando esto, como a mí. Pero es una lucha contra algo normal y natural. Pero sí va a estar y va a llegar. Entonces, ese primer apego, en mi opinión, en mi autoobservación y que me ha hecho sentir, el trabajar sobre ese primer apego me va a ayudar mucho a cortar con los lazos a apegos secundarios. ¿Qué ocurra? ¿Qué ocurra? ¿Qué ocurra? ¿Qué problema hay? ¿Qué ocurra? ¿Qué problema hay? La muerte es lo más natural y más normal. Parece que hablar de esto es como, pero de eso no se puede hablar. Ahí está el problema, no se puede hablar de eso. De nacimiento sí y de muerte no, si son las dos cosas más normales y más naturales que todos, indefectiblemente, vamos a vivir. Y la primera ya la hemos vivido. Lo que ocurre es que mientras la primera que ya la hemos vivido y llega la segunda, este espacio de aquí, este es el que tenemos que vivir, o yo me hablo a mí, tengo que vivir sin apegos. Porque me va a permitir que esté más libre y más capacitado a realizar cosas que deseo hacer y que quiero que ocurran. Pero estaré más fresco, más libre para poder hacerlas. Y sentía compartir eso
con todo mi respeto, por supuesto, a alguien que pueda estar en el apego o en un problema difícil desde este nacimiento hasta que llegue la muerte, que tenemos todos problemas difíciles. Todos hemos tenido, tenemos o vamos a tener. Seguro. Pero vivir esos problemas con más libertad, que me da más capacidad, más energía, más frescura. Digo yo que será mejor. Y ahora ya vayamos a lo más mundano, más secundario y terciario. Es que necesito tener esto, porque si no lo tengo, ¿qué van a pensar de mí? Necesito conseguir esto, porque si no lo consigo, ¿qué van a pensar de mí? Y ahí entra todo tipo de cosas. A pequeña escala o a mayor escala, que al final no es ni pequeña ni mayor. Son necesidades, dependencias, esclavitud hacia los otros. A mí, por circunstancias, viví. Mi principal apego consciente fue, yo me dedicaba al tenis, a querer ser un gran campeón y un profesional. Conseguí llegar a profesional, después dejándolo, pero mi vida era enfocada a apego a ganar. Es que tengo que ganar, Pero, ¿y qué ocurre si pierdes? Ese apego a la victoria, y si no la tienes, catástrofe. ¿Dónde está la catástrofe? En la inconsciencia de no ser consciente de que soy mucho más que lo que hago y de cómo lo hago y de cómo los demás piensan de mí, de cómo lo hago. Apego a eso. Apego a una camisa que se ensucie o se rompa y me hace a lo mejor estar medio minuto, un minuto o 5 minutos o 10, depende a quién, o un día, enojado, enfadado, porque estaba apegado a ella. ¡Qué esclavitud! Otro apego muy fuerte y muy grande que solemos tener es a algunas personas, a las personas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, incluso desconocidos, pero el qué dirán. ¿Qué dicen de mí? ¿Qué piensan de mí? No puede ser. Entonces nos esclavizamos ante ellas, ante esas personas, para que nos den lo que buscamos, necesitamos y dependemos. Algunas palabras bonitas. Soy válido, soy bueno, soy buen amigo. ¡Qué esclavitud! Y poco importa a qué persona, sea a un hijo, a una pareja, a una madre, a un padre, a un hermano, a una prima, a un amigo íntimo, a un desconocido, a un profesor, a un alumno. No, no, apego es morir, es el espacio que tenemos de vida, vivirlo en muerte. Pero esta muerte sí que es la peligrosa. Para mí, la de que llamamos muerte de dejar el cuerpo físico, no entiendo que sea peligrosa. La peligrosa es estar muerto en vida, con tantos y tantos frentes de apegos. Qué dolor,
sufrimiento, esclavitud. ¡Qué mala vida! Y eso me lleva a una cosa más, que es, ¿por qué no soy yo? ¿Por qué no hago, digo y vivo como yo deseo? Por apegos, entre otras cosas. Por apegos. Apegos a personas que van a decir. Entonces, no hablo, no digo, no opino. Apegos a qué ocurrirá en el futuro, no puedo hacerlo ahora. ¿Puedes ahora? Sí, pero, otro pero, apego. ¿Puedes ahora? Sí, hazlo. Ya, pero... He dicho ahora. No sé qué va a ocurrir después, pero hoy y ahora puedes, sí, hazlo. ¿Qué nos lo impide? El apego. ¿Qué nos lleva al miedo? A perder eso que ahora tenemos. Si lo tenemos ahora, ya, pero ¿y si no lo tengo después? Será después, pero ahora está. No me voy a apegar a algo que ni siquiera está, que es el no tenerlo, ahora lo tengo. ¿Por qué no lo hago? Por apego a un futuro. Apego ya no solo ni al presente, sino a un futuro. ¡Qué barbaridad! O sea que ya el apego se transforma en un apego de presente a futuro, que el del presente ya no tiene sentido, pero el del futuro infinitamente menos. Por eso, para mí, la toma de conciencia, la reflexión y la observación y la acción que decido hacer es, entre el nacimiento y la muerte, que es lo más natural y normal, y yo lo voy a pasar como todo ser humano, está la vida. Y quiero vivir la vida sin apegos, o por lo menos ir quitándome el lastre de apegos. Y esa es mi decisión. Y a mí me ha liberado. Y es liberación de todo, material, personal, emocional, de todo tipo. Aquí y ahora, entre el nacimiento y la muerte, la vida sin apegos. Pero claro, para comenzar, lo primero que tengo que tomar es conciencia. Y de alguna manera, esa pizca de conciencia que siento que he tomado me ha ayudado mucho y quería compartirlo. Por supuesto, es un compartir, para nada una verdad, ni mucho menos una enseñanza. Y si me lo permites, pues te envío un abrazo, grande, libre, limpio, sin apego. Claro, de aquí es sencillo hacerlo porque no sé quién hay detrás, pero el día que te vea la cara, a ver si puedo hacer lo mismo, que es lo que intento, seas quien seas. Conocido, desconocido, cercano, muy cercano, no cercano, algo cercano, pero poder ser yo sin apegos y hablarte desde mi sentimiento, mi vivencia, mi libertad, mi verdad, que no tiene por qué ser la tuya. Pero lo más bonito es respetar al otro, porque si tienes apegos, te cuesta respetar al otro. Gracias y te amo.